agradecidos con su audiencia. Hoy hemos preparado una entrevista que será de su interés debido a que el día de hoy, viernes, se hizo una serie de allanamientos en todo el país para desarticular estructuras criminales vinculadas a diferentes delitos de extorsiones, de delitos contra la vida, pero particularmente una importante operación en contra de estructuras criminales dedicadas al tráfico ilícito de personas. Y es ese el tema que estaremos conversando hoy con nuestros invitados, no sin antes este viernes darle la bienvenida y las buenas noches a Marinés. Muy buenas noches, Marinés Rivera. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45 hablando sin duda alguna de un tema importante, ¿no? Un caso que nos impactó creo que a muchísimos guatemaltecos, sin duda alguna, pues lo iremos analizando a lo largo de todo el programa, pero creo que vale la pena recordar pues lo fuerte, ¿no? Que nos impactó y nos sigue impactando todo el tema que tiene que ver con migración. Y efectivamente, como Marinés lo plantea, nos referimos al caso llamado Tamaulipas, un caso de migrantes irregulares guatemaltecos que fueron asesinados en el país de México durante su tránsito hacia el destino final que pretendían que fuera Estados Unidos. El día de hoy hay una captura de por lo menos 10 integrantes de la estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas y conversamos esta noche precisamente sobre ello porque hay un importante resultado este viernes del trabajo conjunto entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, quienes efectuaron operativos en Comitancillo y San Pedro San Marcos, así como en la ciudad capital, en donde fueron capturados 10 integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico de migrantes, en seguimiento al caso de 19 personas calcinadas dentro de 3 vehículos en el municipio de Camargo, Tamaulipas, México, de las cuales 16 eran guatemaltecos. Se efectuaron 19 allanamientos en donde se incautaron más de 1.200.000 quetzales, 8 teléfonos, una pistola y un cargador de municiones, 4 vehículos, 2 memorias digitales y 2 computadoras y diversos documentos. Como parte de las diligencias, además la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes presentó solicitud de retiro de antejuicio contra la juez de primera instancia penal de San Marcos, Blanca Elizabeth González, por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, prevaricato y cohecho pasivo. Y además una serie de abogados implicados posiblemente en el delito de lavado de dinero. Para conversar sobre esto agradecemos que nos acompañen el licenciado Estuardo Campo, fiscal de la sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público, y agradecemos al general de brigada David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación, recientemente ha tomado posesión, así que a ambos le damos el agradecimiento por tomar esta comunicación. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a todas y todos, un placer estar en esta entrevista. Buenas noches, un gusto estar en este programa. Buenas noches a ambos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Licenciado Campo, quizás para arrancar con usted, pues respecto a estas capturas que se llevaron a cabo el día de hoy, si usted nos puede ampliar un poco más al respecto. Ya adelantábamos con Cristian en la introducción pues un poco respecto al caso, pero tal vez recordárselo a la audiencia por si hay alguien que pues no lo tiene tan presente también. Sí, María Inés, muchísimas gracias. Primero, disculpándome por no poder acompañarlos por la vía Zoom, pero aún nos encontramos en ruta, retornando desde el municipio de Comitancillo, del departamento de San Marcos. Los antecedentes del caso, pues, son ampliamente conocidos por la sociedad guatemalteca. El día 22 de enero del año 2021 fueron vil y cobardemente asesinados en territorio del municipio de Camargo, del estado de Tamaulipas, Estados Unidos mexicanos, 16 guatemaltecos, 15 de ellos migrantes, y uno de los presuntos integrantes del grupo delictivo organizado que fue desarticulado el día de hoy, quien fungía como guía de los migrantes víctimas, y me refiero al señor Adán Coronado Marroquín, quien también fue asesinado junto a los compatriotas que viajaban de forma irregular hacia los Estados Unidos de América. A partir de esa fecha, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes inicia de oficio el proceso de investigación, convocando a la conformación de un equipo interinstitucional para poder desarrollar la investigación. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los diferentes equipos y secciones
de la Policía Nacional Civil, quienes nos apoyaron durante este año en la labor de investigación de campo y en el seguimiento de las personas vinculadas a la investigación, derivado de el inicio de la misma, se lograron documentar diversos eventos que son atribuibles a los integrantes de este grupo delictivo organizado que fue desarticulado el día de hoy. Derivado de ello, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes acudió ante el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, que es el Juzgado Contralor de la Investigación, con el propósito de solicitar 15 órdenes de aprehensión, de las cuales pudimos hacer efectivas 10, así como la autorización para practicar 19 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, 17 de estas en el municipio de Comitancillo, una más en el municipio de San Pedro Zacatepeques del departamento de San Marcos, y un allanamiento que fue ejecutado con resultados positivos en la ciudad de Guatemala. Básicamente logramos establecer la forma de operar del grupo delictivo organizado, el territorio en el cual ejecutaban las diferentes acciones ilícitas, que esencialmente es el departamento de San Marcos, los montos que eran cobrados a los migrantes víctimas y muchos otros detalles que fueron presentados obviamente ante la honorable señora juez Contralora, quien giró las órdenes de aprehensión. Señor ministro, la Policía Nacional Civil juega un papel central, ya lo refería el señor fiscal, tanto en la investigación de campo como en los operativos que se realizan el día de hoy. Además, hubo una serie de operativos en varios departamentos en apoyo a otras fiscalías, no solo este caso. ¿Cuáles son los retos, las implicaciones y todo lo que requiere la Policía Nacional Civil para un despliegue de esta cantidad de allanamientos y los resultados que se han obtenido el día de hoy? Muy buenas noches. La Policía Nacional Civil tiene una multiplicidad de funciones y de demandas de la población, y cuando se desarrolla un caso de esta naturaleza y cuando se requiere el empeño de las fuerzas policiales, específicamente de investigación, pues se hace un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo que debe conocerlo la población guatemalteca, la Policía Nacional Civil. Efectivamente, he podido comprobar en el tiempo que he estado en el Ministerio de Gobernación, y específicamente y sobre todo en estos últimos 3, 4 días que me ha tocado estar al frente de esta cartera, el esfuerzo que la Policía Nacional Civil hace. Las instrucciones del presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, son específicas: no dar marcha atrás en ninguno de estos casos, doblegar los esfuerzos, y pues yo solo quiero reconocer que lo he podido ver, el esfuerzo de la policía es muy grande. O sea, a veces se tiene que dejar hacer otras tareas, dejar al personal sin descanso, para que se logren estos resultados que satisfactoriamente el día de hoy, pues se logra aprender a 10 integrantes de una estructura criminal y incautar más de 2 millones de quetzales. Y bueno, demás datos que ya el señor fiscal nos ha mencionado. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, está comprometida con la sociedad guatemalteca y haremos los esfuerzos para seguir en esa línea. De hecho, aún estamos en el despacho. Posiblemente me quede sin carga, lo lamento, pero ha sido un día muy fuerte, de mucho trabajo, de mucho empeño, donde estamos demostrando que el esfuerzo por contribuir con el orden público, con la seguridad y que no prevalezca la impunidad, se hace el esfuerzo. Eso es bueno que la sociedad guatemalteca lo sepa, porque estamos empeñados con todo el esfuerzo y la energía que debemos demostrar y poner en práctica en estos casos. Fiscal Campos, está trabajando también en conjunto, bueno, de forma coordinada con Estados Unidos para el caso, ¿cierto? ¿Cómo ha estado funcionando también toda esta coordinación y este seguimiento al caso? ¿Se está trabajando también en conjunto con algunas autoridades de otros países? No sé, ¿verdad? México, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué forma se está llevando pues toda esta coordinación, Fiscal Campos? Muy bien, María Inés. Bueno, en principio
Primero quisiera aprovechar el espacio para reconocer la labor ejecutada el día de hoy por los agentes de la Policía Nacional Civil. Tal y como lo mencionaba el señor ministro de Gobernación, fue un esfuerzo muy grande y los fiscales del Ministerio Público hoy pudieron desarrollar su trabajo de forma tranquila, gracias al enorme despliegue de elementos policiales que se tuvieron en la jurisdicción del municipio de Comitancillo, del departamento de San Marcos. Estamos regresando prácticamente sin ninguna novedad. Un reconocimiento especial a la Fuerza Pública y al Ministerio de la Defensa Nacional, quien también nos colaboró en este importante operativo. Tenemos coordinaciones, María Inés, con las autoridades de la Fiscalía General de la República de los Estados Unidos Mexicanos. En los días recientes hemos estado comunicándonos con ellos por la lamentable tragedia ocurrida el 9 de diciembre del año recién finalizado en el estado de Chiapas, que es un caso en el cual también estamos comprometidos y esperamos poder dar resultados a la mayor brevedad posible. Tenemos muy buenas coordinaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Estamos desarrollando investigaciones en conjunto con ellos. En este caso en lo particular recibimos también el apoyo de la Unidad Especial de Investigación adscrita a la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, la cual trabaja de forma conjunta con la agencia Homeland Security Investigations, adscrita en este caso a la Embajada de los Estados Unidos de América. Así es que mantenemos comunicaciones constantes con nuestros homólogos de la región, puesto que consideramos muy importante el intercambio de información a efecto de poder desarrollar operaciones en conjunto y desarticular a estos grupos delictivos organizados transnacionales que lucran en este caso particular con la necesidad de los migrantes víctimas de diferentes nacionalidades. Señor ministro, un importante golpe a una estructura de coyotes o polleros, como se les conoce tradicionalmente. ¿Cuál fue ya en el campo la determinación del poder de fuego de esta estructura que evidentemente no solo se dedica al tráfico ilícito de personas, sino, como lo vamos a conversar más adelante con el señor fiscal, también intentaron hacer un blanqueo de capitales a partir de la gran cantidad de dinero en efectivo que les fue incautada y que en días anteriores en las investigaciones también fueron detenidos con vehículos y dinero en efectivo? ¿Cómo evalúa usted los riesgos de la fuerza pública a la hora de enfrentar este tipo de estructuras criminales? O bastante grande, se evaluó el mismo y se tomaron todas las medidas preventivas, la planificación adecuada, y esto pues fue todo un éxito en virtud que habían temores de represalias por parte de la población, dadas las circunstancias que prevalecen en este sector fronterizo prácticamente. Sin embargo, se ha demostrado que con una buena planificación, con un buen empeño, con un buen desempeño de la fuerza pública, se pueden hacer las cosas. Se ha sido un esfuerzo interinstitucional importante, el cual marca un ejemplo de que las cosas se pueden hacer correctamente si hay deseo de hacer las cosas, si hay voluntad política, como en este caso, y una coordinación efectiva. En ese sentido, nos congratula que no haya habido ninguna consecuencia lamentable para las fuerzas de seguridad. Fiscal Campo, bueno, estamos hablando ahorita de la captura de 10 integrantes de estructura criminal, ¿verdad? Por su lado, también el tráfico ilícito de migrantes con esta solicitud de retiro de antejuicio para la juez de primera instancia. Digamos, ¿cuáles son las penas, sanciones por incurrir en cada una de estas acciones de las personas pues, que están involucradas en toda esta estructura, licenciado Campo? Sí, María Inés, las penas que se encuentran reguladas en la Ley de Migración, decreto número 95-98 del Congreso de la República, el cual fue reformado a través del decreto 10-2015 del más alto organismo del Estado, oscilan entre 6 y 8 años de prisión a quienes fuesen hallados como autores responsables de los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos y tráfico ilícito de personas. Existen circunstancias que pudiesen agravar estas penas.
En el caso de la nueva política que hemos tratado de implementar dentro de la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, nos encontramos desarrollando investigaciones de naturaleza financiera, a efecto de poder imputar o atribuir también a los integrantes de estas estructuras del crimen organizado transnacional su posible participación en el delito de lavado de dinero u otros activos, el cual tiene una pena más considerable, la cual se encuentra comprendida dentro del rango de los 6 años y los 20 años de prisión, en este caso inconmutables, así como penas de multa que son bastante considerables. Las órdenes de aprehensión que fueron giradas por la honorable señora juez competente, en el presente caso, se circunscribieron básicamente a los tipos penales que he referido con antelación, así como al delito de asociación ilícita. Por otra parte, se dieron algunos otros eventos. El día 26 de julio del año 2021 se produce la detención en flagrancia de 2 integrantes de esta estructura criminal, quienes habían ido a varios municipios del departamento de San Marcos a recoger una importante suma de dinero, producto de estas actividades asociadas a la migración irregular. La Policía Nacional Civil, en el estricto cumplimiento de sus funciones, procede a capturar a estas personas y a ponerlas a disposición del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de San Marcos. Sin embargo, la abogada Blanca Elizabeth González Gálvez, en contra de quien hemos promovido diligencias de antejuicio esta mañana, decretó el auto de falta de mérito en favor de las 2 personas quienes integran este grupo delictivo organizado, certificó lo conducente en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil ante una posible detención ilegal, según lo calificó ella, cuando los agentes policiales únicamente habían cumplido con su deber de poner a disposición de órgano jurisdiccional competente a personas que se encontraban transportando dinero del cual no habían podido justificar su procedencia lícita. Asimismo, la juez podría haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales al ordenar de forma inmediata, en la audiencia de primera declaración indagatoria, la devolución de la cantidad de dinero que les había sido incautada a estas personas, así como el vehículo o del vehículo en el cual se transportaban y de los dispositivos telefónicos que les habían sido incautados. Lo anterior contraviniendo claramente las normas establecidas en el artículo, o en los artículos 3, 5, 7 y 28 de la Ley de Extinción de Dominio, decreto 55-2010 del Congreso de la República, el cual claramente establece que no es viable acceder a la solicitud de devolución de bienes o dinero cuando ya se hubiese iniciado una investigación por parte de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público. Y así la juez pudo haber cometido una serie de irregularidades en su actuar, lo cual ha motivado la solicitud de retiro de inmunidad que hemos planteado en este caso para que sea la Corte Suprema de Justicia la que, al efectuar un análisis objetivo respecto a nuestro planteamiento, pueda decidir si hay lugar o no a formación de causa de delito. Señor ministro, en eventos recientes pudimos ver también que las fuerzas de seguridad del Estado y los fiscales del Ministerio Público quedan en estos territorios a merced de estas estructuras criminales que además instrumentalizan a las poblaciones. Para aclararle a la población y a la audiencia de Canal Antigua que hay protocolos específicos para poder enfrentar estas amenazas y los agentes de la Policía Nacional Civil cuentan con esos protocolos y las instrucciones específicas para poder inclusive accionar sus armas si los riesgos así lo demandan. Señor ministro. Sí, cómo no. El señor presidente de la República está impulsando 2 iniciativas muy importantes. La primera es que respecto al uso de la fuerza, en el sentido que los agentes del orden
tengan la certeza que cuando utilicen su equipo por casos de extrema necesidad, sean protegidos por las normas vigentes en el país. En ese sentido, quiero manifestar que es importante solicitar el esfuerzo coordinado, la conciencia del organismo legislativo en aprobar este tipo de iniciativas que respalden a la autoridad. La autoridad, la Policía Nacional Civil, ha logrado una madurez en la cual es respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, hay casos extremos en los que los agentes del orden deben estar protegidos, deben estar seguros y deben tener certeza que cuando utilicen sus armas en casos extremos tengan la debida protección. Por otro lado, existe la iniciativa del presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, en endurecer las penas en contra del coyotaje. En ese sentido, también es un llamado a la reflexión del organismo legislativo para que apoye este tipo de iniciativas en virtud que contribuye a la estabilidad en toda la región, dado que el tema migratorio es uno de los problemas que la región en este momento enfrenta y seguramente enfrentará por muchos años. Licenciado Campo, desde la Fiscalía, digamos, ¿qué acciones se pueden realizar justamente para que este tipo de casos se vuelvan a presentar? Digamos, ¿cómo evitar que sigan surgiendo justamente estas redes cuando pues la demanda por ir a Estados Unidos pues sigue estando, ¿verdad? Puede seguir incluso creciendo, digamos, ¿qué acciones, incluso coordinación interinstitucional, se puede o se está llevando ya a cabo justamente para evitar una tragedia como la que vimos el año pasado? Sí, María Inés, sabemos que las causas de la migración son muy complejas, son causas estructurales, la pobreza extrema, la falta de oportunidades de acceso a empleos dignos, y esto motiva obviamente a nuestros connacionales y a los migrantes de los diferentes países a tratar de llegar hacia los Estados Unidos de América con el cometido de poder acceder a mejores condiciones de vida. Sin embargo, nosotros como autoridades que estamos encargadas de la investigación de este fenómeno, hemos hecho la prevención en las diferentes entrevistas o en los diferentes espacios en los cuales hemos tenido la oportunidad de intervenir en cuanto a los enormes riesgos de emprender esta travesía por llegar de forma ilegal hacia territorio estadounidense. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es la tragedia ocurrida en el estado de Tamaulipas el día 22 de enero del año 2021. Nosotros hemos logrado, en este caso particular, recabar indicios racionales suficientes que acreditan la posible participación de algunos de los integrantes de este grupo delictivo organizado en el tráfico ilegal de los compatriotas que fueron asesinados en México. Nuestra función, María Inés, es eminentemente de investigación y de ejercer, en este caso, la acción penal pública. Sabemos perfectamente que la Policía Nacional Civil, pues por mandato legal, tiene la obligación de colaborar o coadyuvar con el Ministerio Público en la realización de las diligencias de investigación. Así es que nosotros, pues, tenemos identificadas una serie de estructuras criminales de esta misma naturaleza que operan en diferentes regiones del país y conjuntamente con el Ministerio de Gobernación a través de sus diferentes unidades de investigación, específicamente de PNC, procuraremos desarticularlas de forma pronta. Tenemos buena relación interinstitucional también con la Cancillería, es decir, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos una excelente coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración y su actual director, y sabemos que con ambas instituciones debemos realizar coordinaciones cuando se procede al rescate de migrantes extranjeros que transitan irregularmente por nuestro país, o bien cuando se deben realizar coordinaciones para la repatriación o el retorno de guatemaltecos que han fallecido en el extranjero. Así es que tanto con el Ministerio de Gobernación como con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Instituto Guatemalteco de Migración, pues estamos
aunando esfuerzos para poder combatir eficazmente este terrible flagelo. Aunado a ello, pues tenemos una excelente relación de coordinación interinstitucional con la Superintendencia de Bancos y con la Intendencia de Verificación Especial, quienes nos aportan información de inteligencia financiera que es de suma utilidad para la continuidad de los diferentes procesos investigativos que tenemos a nuestro cargo. Señor fiscal, podemos conversar respecto de los costos, porque hay una premisa que circula que es los sectores más empobrecidos los que recurren a los servicios de galleros o de coyotes para poder migrar hacia Estados Unidos. No obstante, en la investigación ustedes han referido que el costo podría oscilar entre los 95,000 y los 120,000 quetzales. Es decir, una persona pobre o extremadamente pobre no tendría la posibilidad o las propiedades o el respaldo de capital para poder cubrir el costo que ustedes están refiriendo en la investigación. ¿Podrían estas estructuras criminales estar cobrando para llevar a los inmigrantes hasta Estados Unidos? Sí, Cristian. Lo que sucede es que existen diferentes modalidades para efectuar los pagos. Como tú lo mencionabas, en algunos casos inclusive se realiza el traslado de dominio, o mejor dicho, la compraventa de propiedades que están registradas obviamente a nombre de los migrantes y que pasan a ser propiedad de los traficantes de personas, quienes solicitan estos bienes a cambio de como un mecanismo para recibir parte del pago por el viaje irregular que les ofrecen hacia los Estados Unidos de América. De hecho, el día de hoy pudimos secuestrar evidencia al respecto, una serie de testimonios de escrituras públicas. Pero también se produce la modalidad del viaje financiado. Y una particularidad de este grupo delictivo organizado que desarticulamos el día de hoy es justamente esa. Ellos básicamente requerían 15,000 quetzales de enganche a los migrantes víctimas o como un primer pago, posteriormente 15,000 quetzales adicionales al llegar a la frontera con México, y así sucesivamente. Los migrantes debían ir desarrollando diversos abonos hasta completar las cantidades de dinero que se pactaban, en este caso por llevarlos de forma irregular hacia los Estados Unidos. La prueba fehaciente del poder económico y de la rentabilidad de este negocio ilícito relacionado al tráfico ilegal de seres humanos es que de noviembre a la fecha prácticamente la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes ha logrado incautar más de 5 millones de quetzales en efectivo en diferentes diligencias de allanamiento que hemos realizado en dos casos en lo particular: el caso Nahualá, el día 3 de noviembre del año 2021, y el caso Tamaulipas el día de hoy. Así es que los flujos dinerarios que son percibidos ilícitamente por parte de los integrantes de estos grupos delictivos organizados son bastante constantes. Hemos detectado también ya la modalidad de la recepción de pagos a través del envío y cobro de remesas en nuestro país. Así es que, en definitiva, son extremos que nos encontramos investigando en el resto de los casos que tenemos a nuestro cargo y que, al tener resultados, al poseer indicios de la comisión de delitos, obviamente es nuestra obligación judicializarlos, Cristian. Señor ministro, sin duda alguna, pues como ya lo mencionaban, este día la Policía Nacional Civil pues ha hecho e hizo una gran labor. Sin embargo, pues desde el Ministerio de Gobernación, ¿cómo seguirán pues dando seguimiento y apoyo a este tipo de casos, ¿verdad? Sobre todo por el apoyo que se puede tener de parte de la Policía Nacional Civil y para evitar justamente que más redes de tráficos de inmigrantes pues puedan desembocar, ¿verdad?, en un hecho tan trágico como lo que vimos el año pasado, señor ministro? Tiene el silenciado el micrófono, ministro. ¿Nos escucha? Bueno, Sí. no sé si me escucha, pero Listos. tengo problemas. Ahora sí. Tengo problemas con Le escuchamos. Tengo problemas, pero no sé si me escucha. Sin embargo, logré escuchar el apoyo de la policía. El apoyo es total. El compromiso de la policía
es total en este tipo de casos. Es una manera que no se ve, pero que es una realidad. La unidad de investigación de la policía tiene un empeño total, una entrega total, una entrega que no se ve, que el ciudadano no la ve. Sin embargo, con los resultados de este tipo de casos, nosotros podemos evaluar que el esfuerzo policial es importante en materia de investigación. La Policía Nacional Civil sigue comprometida, el Ministerio de Gobernación está dando todo el apoyo necesario a estas unidades y le seguirá dando la importancia que merecen estas unidades de investigación criminal, dado que esta unidad está facultada a hacerlas en el marco de la ley. Fiscal Campo, ¿tienen ustedes información de cómo avanzan las investigaciones del lado mexicano? Los delitos que su fiscalía investiga tienen el carácter de ser transnacionales y en este caso en particular se presume que un comando de policías del municipio donde fueron ejecutados los guatemaltecos, concretamente el municipio de Camargo, en el estado de Tamaulipas, México, está siendo llevado a la justicia mexicana. ¿Cuáles son los avances y si tienen ustedes información de cómo se ha logrado pues avanzar en el esclarecimiento de los hechos? Así es, Cristian. Tuvimos algunas reuniones al respecto durante el mes de septiembre del año 2021 y pudimos informarnos un poco más a detalle acerca del avance del proceso penal que se encuentra instaurado en México en contra de 12 agentes de la policía del estado de Tamaulipas, quienes presuntamente habrían sido los responsables de asesinar a 19 personas, dentro de las cuales se encontraban 16 guatemaltecos, y posteriormente a ello les prendieron fuego. Los quemaron a ellos, quemaron sus cuerpos y quemaron los vehículos en los cuales ellos eran trasladados de forma irregular por el territorio mexicano. Es un hecho totalmente repudiable. Sabemos que esta investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, que el proceso penal que se ha promovido en dicha jurisdicción se encuentra en una etapa intermedia y próxima a dilucidarse la posibilidad de abrirse a un debate o a un juicio oral y público en contra de estos 12 agentes policiales, en contra de los integrantes de este comando armado que ejecutó a nuestros compatriotas. Sin embargo, sabemos que también existen algunas otras líneas de investigación a las cuales se les está dando seguimiento por parte de la Fiscalía General de la República de México. Y desde ese punto de vista, pues nosotros les hemos ofrecido a las autoridades mexicanas toda nuestra colaboración, la asistencia jurídica que ellos pudiesen requerir hacia nuestro país, a efecto de que estos hechos no queden en la impunidad y que se pueda determinar con certeza quiénes pudiesen haber sido los autores intelectuales o cuáles fueron los móviles por los cuales se cometió este crimen en contra de los compatriotas y de las otras personas que viajaban de forma irregular hacia los Estados Unidos de América. Así es que sí hemos tenido determinados acercamientos, intercambio de información, y como Ministerio Público de la República de Guatemala, pues estamos siempre en la mejor disposición de poder brindar la colaboración a nuestros homólogos de otros países. Fiscal Campo, de alguna forma de parte pues del Ministerio Público tienen un mapeo, por ejemplo, de cuáles son los municipios o departamentos más vulnerables al coyotaje, justamente para poderles pues prestar más atención. Sí, María Inés, es bastante variado y yo creo que estas estructuras operan en las diferentes regiones de nuestro país. El año pasado, en el mes de febrero, se desarticuló una estructura criminal que ejecutaba sus operaciones al nororiente de la República y específicamente en los departamentos de Izabal y Petén. Tenemos varias investigaciones relacionadas con estas actividades en el departamento de Chiquimula y sabemos que lógicamente las zonas fronterizas como Huehuetenango, San Marcos, pues son áreas que son aprovechadas por estas estructuras del crimen organizado transnacional
para poder ingresar hacia territorio mexicano de forma irregular. Así es que es bastante variado, tenemos denuncias o investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de personas o de guatemaltecos procedentes de los diferentes departamentos de nuestro país. Constantemente se producen flagrancias en cuanto al traslado o transporte de los migrantes por territorio nacional. Así es que como Fiscalía pues procuramos darle un seguimiento integral a cada uno de los casos y obviamente expedientes o procesos como el operativizado el día de hoy definitivamente son de alto impacto y nosotros tenemos a nuestros equipos fiscales y a nuestros investigadores obviamente trabajando fuertemente para poder esclarecer este tipo de hechos como el que hoy se ha revelado ante la opinión pública. Señor ministro, la operación, los operativos que se realizan en zonas fronterizas también conllevan el tema de la garantía de la soberanía nacional y esto le compete al Ejército de Guatemala, resguardar el territorio del país, la seguridad externa. ¿Cómo están articulando la Policía Nacional Civil con efectivos del Ejército para garantizar el combate a estas estructuras criminales en las zonas fronterizas? La relación es más estrecha, el esfuerzo interinstitucional es más estrecho. En este caso hay una serie de instituciones involucradas y con una relación estrecha se encuentra la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, el Ministerio Público, el Instituto de Migración. Yo creo que las fuerzas de seguridad han evolucionado lo suficiente como para encontrar espacios de coordinación importantes y una muestra de ello son los resultados que hemos visto estos días. Quiero manifestarles que tenemos mucha satisfacción también al mencionar que el día de hoy Wilfredo Sánchez Vázquez fue capturado relacionado al asesinato de los esposos Álvaro Raúl Tejeda Croner y María Augusta Churlo de Tejada. Menciono esto porque el esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional Civil es importante, siempre en un esfuerzo, en una estrecha coordinación con el Ministerio Público. Sin duda alguna, estamos avanzando de esa cuenta, los índices de criminalidad desde el 2009 a la fecha siguen descendiendo, nos acercamos a las cifras de Costa Rica y vamos por buen camino. Fiscal Campo, ya vamos acercándonos al final de la entrevista, pues dar su mensaje final, sobre todo también qué sigue en este caso, cuál es el seguimiento que se le estará dando de parte de la Fiscalía. Sí, gracias, Inés. En principio, pues en conjunto con la Policía Nacional Civil y sus diferentes unidades de investigación, procuraremos ejecutar la aprehensión de las personas que no fueron localizadas el día de hoy en los inmuebles que fueron allanados. A partir de la próxima semana seguramente seremos convocados para la audiencia de primera declaración indagatoria de este grupo de 10 personas que fueron aprehendidas, en la cual le estaremos atribuyendo e imputando los diferentes hechos a los distintos indicados, argumentando sobre la posibilidad de que dichas personas sean vinculadas a proceso penal. Y si la juez en su momento decide dictar un auto de procesamiento, pues tendremos un plazo legal de investigación para poder formular la acusación respectiva del acto conclusivo que corresponda. En relación al seguimiento de las diferentes investigaciones, pues continuaremos trabajando en conjunto con la Policía Nacional Civil. Reitero el agradecimiento al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de la Defensa Nacional por toda la colaboración brindada el día de hoy. Muchos éxitos al señor Ministro de Gobernación, quien recientemente ha asumido este importante reto. Así es que pueden tener la certeza que contarán con la mejor disposición de los fiscales de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes para continuar desarrollando operaciones como la ejecutada el día de hoy. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista y un saludo al señor Ministro de Gobernación.
Señor ministro, cerramos con usted el programa, sus conclusiones en torno a este caso, pero también la posibilidad de dirigirse a la audiencia de Canal Antigua, de cuáles considera que son los retos para su gestión al frente de la cartera de Gobernación. Señor ministro, ¿nos escucha? Si enciende su micrófono, lo agradeceremos, ministro. Si pudiera encender su micrófono, señor ministro, por favor. No sé si me escucha ahora. Sí, Listo. ahí sí, gracias. Bueno, si me escucha, pues muy satisfechos del esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, y seguiremos nosotros trabajando en coordinación interinstitucional, pero lo único que puedo asegurarles es que no vamos a descansar, no vamos a dejar impune estos hechos. Hace un año se dieron los hechos y casi un año después los resultados del esfuerzo policial, del proceso de investigación, hoy satisfactoriamente se dan, son lamentables, pero hubiera sido más lamentable si no hubieran habido resultados como los de este día. Así es que la población guatemalteca tenga la seguridad que este ministerio, a través de la Policía Nacional Civil y sus demás dependencias, está trabajando 24/7. Seguimos trabajando, estamos hoy en este momento en el despacho, seguimos haciendo coordinaciones. He tenido que cambiar teléfono porque me quedé sin batería, pero toca hacerlo, es una responsabilidad grande y pues estamos para servir. La policía está hecha para servir y para proteger. Gracias, ministro, y al fiscal Campo por haber tomado esta comunicación y Así haberse es. dirigido a la audiencia de Canal Antigua. Muy buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Hasta pronto. Marinés, la travesía irregular hacia Estados Unidos, además de peligrosa, es cara. De 95,000 a 120,000 quetzales el costo para poder contratar los servicios de los galleros, polleros o coyotes, como se les conoce tradicionalmente. Así es, Cristian, como ya bien lo mencionaba el fiscal Campo, pues es un problema que tiene causas estructurales mucho más profundas, ¿no? Pero sin duda alguna esperemos que con el paso del tiempo vayamos atendiendo cada una de ellas, ¿verdad? Y seguramente en este espacio de Canal Antigua tendremos la información que a usted le pueda esclarecer este tipo de hechos, pero además la información que sirva para la toma de decisiones. Le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua y el domingo en este mismo espacio le tendremos más temas de análisis. Muy buenas noches.